Bueno, vamos con el problema de dinámica del primer parcial 2024. Entonces dice, un bloque de 500 kilos desciende deslizándose por el plano inclinado a 30 grados. Se desprecia el rozamiento entre el bloque y el plano. Si hay un plano, acá hay 30 grados y acá hay un bloque. Ese es el esquema, ¿no? Entonces tenemos que poner un sistema de referencias, dice que se desliza hacia los positivos de X, dibujar el diagrama de pares de interacción entre el bloque y su entorno. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tiene el bloque, siente el bloque? La normal, porque está apoyado, el peso, y no hay rozamiento. Así que nada más. Este peso se descompone en sus componentes X e Y. El ángulo que hay es este, ¿no? Que está entre el peso Y, la componente Y del peso, el ángulo de 30 sería este. Esas son las fuerzas. En los pares de interacción van a ser el peso prima en la tierra, la normal en la superficie donde está apoyado y nada más. Porque solo tenemos dos fuerzas, las otras son las componentes. Entonces ya hicimos este ítem, dibuja el diagrama de cuerpo libre y los pares de interacción con el bloque en su entorno. Nuestro sistema es el bloque, pusimos el sistema de referencia. Ahora tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre. Solo hay un cuerpo, así que solo tenemos un diagrama. X positivo hacia la derecha, positivo, y positivo hacia arriba. Las fuerzas que tenemos entonces son la normal, el peso, que en este caso está inclinado, y tenemos que hacer las componentes del peso. En realidad necesitamos estas, componente X, componente Y. Las primas no van en el diagrama cuerpo libre, ¿no? Solo tenemos la normal y el peso. Estas dos son las componentes. Podemos obviar este de acá y directamente poner las componentes también. Ya tenemos el ítem B, ahora vamos con el ítem C. Escriba las ecuaciones de Newton. Segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, que es la sumatoria de las fuerzas en Y, es igual a la masa por la aceleración en Y. En X tenemos entonces para los positivos el peso X igual a masa por aceleración en X. Y en Y tenemos la normal menos la componente Y del peso, igual a masa por aceleración en Y. Pero como este bloque no se mueve hacia arriba y hacia abajo, esta aceleración es cero. Entonces la normal va a ser igual al peso en Y, la componente Y del peso. Que nos pide en este punto hallar la aceleración en el ítem siguiente, en el D. Vamos tachando lo que vamos haciendo. Ahora vamos a hacer el D, la aceleración del bloque. Y nos pregunta si depende de la aceleración de la masa. La aceleración del bloque la podemos sacar de acá, ¿no? Peso sobre masa nos da la aceleración. ¿Cómo podemos saber cuál es el valor? Y bueno, tenemos que la componente X del peso va a ser igual al peso por ¿qué ángulo? Si el ángulo es este, es el cateto opuesto, ¿no? El peso en X señala 30. Y el peso en Y es peso por coseno, porque es el adyacente al ángulo. Como el peso es M por G, como acá me preguntan si depende la aceleración del valor de la masa, me conviene acá poner todo genérico, mg por esto, ¿no? Reemplazar la componente X del peso es igual a masa por aceleración. O sea, acá podemos responder que no depende de la masa se cancela. Entonces acá sí reemplazar coseno de 30, que es 0,5, y la aceleración, entonces la respuesta nos queda 5. Y ahí terminamos con la parte dinámica del primer parcial 2024.